Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 39. Al igual que la solidez simbolizada por la madera yang, el espíritu de perseverancia del pino verde heredado a través de la impartición de los preciosos clásicos. En el año de Jiachén, año del dragón, el pájaro rojo lleva el pergamino vermellón. Al igual que la solidez simbolizada por la madera yang, el espíritu de perseverancia del pino verde heredado a través de la impartición de los preciosos clásicos en el ciclo sexagenario, la dirección del este donde los aspectos Jia y Yi pertenecen al elemento madera, por lo tanto, Jia representa la madera, mientras que el pino verde es un pino verde que permanece siempre verde durante las 4 estaciones. Por lo tanto, se refiere a una integridad firme e inquebrantable. Pino verde no se refiere simplemente a un individuo, ya que durante los años de Yi Mao y Jiachén, los tiempos son difíciles, con innumerables trastornos y calamidades mundanas. Debemos poseer una determinación inquebrantable para navegar a través de estas pruebas. Sin esa determinación, no podemos capear la tormenta. ¿Por qué Confucio elogió en las Analectas, Xian, cuando el año se vuelve frío, entonces sabemos que el pino y el ciprés son los últimos en perder sus hojas? Al igual que el dicho una hoja que cae anuncia el otoño, en otoño, la mayoría de los árboles cambian de color y pierden sus hojas, pero en climas muy fríos, los que no se marchitan son los pinos y cipreses. Por supuesto, los últimos en marchitarse no significa que nunca se marchitarán, ya que ellos también se someten a la sustitución de hojas, caen y crecen otras nuevas. Sin embargo, no pierden todas sus hojas como otros árboles. Este es el espíritu del pino y el ciprés. Por lo tanto, primera madera se refiere a madera robusta y excelente, mientras que madera yin se refiere a madera comparativamente más suave y fina. Además, impartir los preciosos clásicos se refiere a las invaluables escrituras budistas, taoístas o enseñanzas del yang blanco, que tienen 2 capas de significado. Pino verde se refiere a Hou Shui, y impartiendo los preciosos clásicos se refiere a la explicación de estos pareados. Sitzun dijo, hasta ahora hemos tenido nuestros propios clásicos como el periodo yang verde, el periodo yang rojo, compilados en libros y traducidos, organizados y publicados sistemáticamente. No. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? No lo sé. Es porque las circunstancias aún están en curso. Es decir, los sabios siguen en el mundo. Todas las escrituras aparecen después de que los sabios han dejado el mundo. Esa es la única vez que aparecerán las escrituras. Las escrituras no aparecen mientras los sabios aún están en el mundo. Cuando Confucio estaba vivo, existían los Analectas. Cuando Jesús estaba vivo, ¿existía la Biblia? Cuando Lao Tse estaba vivo, ¿existía Tao Te Ching? Cuando Buda estaba vivo, ¿existían las escrituras budistas? Ninguno. Todos ellos aparecieron después de que el sabio había dejado el mundo, como discípulos que compilaron las palabras pronunciadas por el sabio a lo largo de su vida. Tal vez lo que se dice, cada discípulo lo escucha y lo recuerda de manera diferente, pero todo está recopilado y editado. No son solo los discípulos de Confucio los que compilaron las Analectas, también hubo discípulos después. Se necesitaron quién sabe cuántas generaciones para compilarlos. Lo mismo ocurre con la Biblia, con el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos. Todos registraron lo que Jesús dijo, que luego se convirtió en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, y finalmente se convirtieron en clásicos del periodo del Yang Rojo. Esto incluye los evangelios que el Vaticano Católico no ha publicado hasta ahora, que no están en la Biblia. Todavía hay varios evangelios que han sido descubiertos uno tras otro, pero que actualmente no están editados en la Biblia. Hay muchos dichos de este tipo que no conocemos hasta que los vemos. Si esos libros prohibidos para los creyentes se filtraran para que todos los vieran, la Iglesia Católica probablemente desaparecería, porque ya nadie la creería. Después de todo,
el contenido de los libros es diferente de lo que los teólogos estudian y predican. Realmente tenemos que aprovechar bien estas oportunidades. Otra interpretación de Pino Verde es que todos necesitamos tener este espíritu de resiliencia del pino. Como dicen las enseñanzas de Lao Mu, como si estuviera sumergido en tinta, pero sin dejar de ser brillante. Todo el mundo está pescando en aguas fangosas en la oscuridad, otros pueden actuar imprudentemente, hablar al azar, pero nosotros no podemos, debemos permanecer brillantes, incluso si todos cambian de color, se marchitan, aún permanecemos firmes, mantenemos nuestro espíritu sin cambiar, ese es el espíritu del pino. Aunque las palabras y acciones de todos en las escrituras del periodo del Yang Blanco todavía están en curso. ¿Qué significa la predicación del Dharma en las 4 grandes cualidades? En explicación literal, es hablar de lo que Dios quiere decir. En el pasado, estaba el Buda Mahasattva, de quien se dice que es una reencarnación de Maitreya. Con el tiempo, todos sus hijos e hijas alcanzaron la iluminación. Una vez alguien lo invitó a dar un sermón, pero después de que subió al escenario, se dio la vuelta una vez y luego se bajó. Alguien le preguntó, se le pide que dé un sermón. ¿Por qué subió al escenario y se dio la vuelta una vez y luego se fue? Él respondió, la rueda del Dharma ha girado. Yo soy la rueda del Dharma, y la rueda del Dharma ya ha girado una vez. Pero nadie lo entendió. En la convocación de la asamblea del Sutra del Diamante, ¿qué dijo el Buda Sakyamuni? No dijo ni una palabra, pero el sermón fue dado de todos modos. ¿Por qué? Dar un sermón significa manifestar la verdad que uno ha realizado en la vida diaria, esto es dar un sermón. Dar un sermón no es hablar con la boca, sino demostrarlo con el cuerpo, esta es la demostración. Los confucianistas lo llaman liderar con el ejemplo, sin embargo, los humanos generalmente tenemos dificultades para entender liderar con el ejemplo, debemos confiar en la enseñanza verbal para entender. Si no prestamos atención a predicar con el ejemplo, todavía no podemos entender la enseñanza verbal. No asumas que solo porque podemos entender el dialecto de Taiwán significa que realmente podemos comprender las enseñanzas. ¿Por qué no podemos entender? Por ejemplo, cuando Shizune Shimu y todos los Budas inmortales se manifestaron para enseñar, o en el pasado cuando Luo Chen-ren, la encarnación de Manjushri Bodhisattva, dio sermones. ¿Todos Li Si Dian Chuan si realmente entienden? No necesariamente. ¿Por qué? Porque todos estamos apegados a la conciencia, lo que significa que percibimos, escuchamos, hablamos, actuamos y pensamos en base a nuestra conciencia. Por supuesto, no se trata de abandonar o renunciar a la conciencia, sino que, como nos enseñó el Buda, se trata de transformar la conciencia en sabiduría, aprender a transformar. Dejar ir es diferente a darse por vencido. Dejar ir no significa que no nos quede nada, sino que se trata de no estar apegados. Por ejemplo, transformar la conciencia en sabiduría no significa deshacerse de la conciencia. Lao Mu mencionó una vez, aprovecha el camino para volver al origen, el camino es donde caminamos, todo lo que vemos, aprendemos y hacemos es el camino. Lao Mu nos sugiere que abandonemos o nos demos por vencidos. Por ejemplo, alguien experto en repostería se especializa en repostería, que es su camino, su trabajo. Esta es también una forma de conocimiento adquirido. Por lo tanto, no se trata de dejar ir estas cosas. Transformar la función en tu rol de mandato, aprovechar el camino para volver al origen significa que el camino por el que caminamos es la conciencia y también es el camino. En pocas palabras, se refiere a las herramientas que utilizamos actualmente y estas herramientas abarcan el lenguaje, el conocimiento, las habilidades, la elocuencia, los órganos físicos, cómo usar estas herramientas para expresar el Tao, para expresar la verdad. Esto se llama predicación del Dharma, no solo transmitir el Dharma a través de la palabra, se llama exponer el Dharma.
Al igual que la comprensión de su dompo de la corriente murmurante es el sonido de la lengua ancha y larga del Buda, esta es una línea suya. Cuando escucha el sonido de la corriente, se siente como si estuviera escuchando al Buda predicando el Dharma. ¿Tiene el arroyo una boca para hablar? Es solo el sonido del agua que fluye, similar a nuestras acciones, que son una forma de predicar con el ejemplo. Los cultivadores y propagadores de Tao del Yan blanco deben entender esto, no deben limitarse a detenerse en la conciencia, la atención se centra en transformar la conciencia. No es necesariamente malo detenerse en la conciencia, pero es una lástima porque detenerse en la conciencia conduce al apego a ella. Cuando vemos algo, oímos algo, comemos algo, hacemos algo, pensamos algo, ¿no nos encariñamos? Nosotros sí. ¿Y qué es transformar la conciencia? No debemos pensar que transformar la conciencia en sabiduría es muy difícil. En la conciencia existe inevitablemente un sentido del yo en lo que veo, en lo que oigo, en lo que como, en lo que hago. Si este apego persiste, se convierte en egoísmo y apego, que es la razón principal por la que no podemos progresar. No es que seamos terribles, sino que nuestras capacidades se vuelven limitadas. Confucio enseñó a sus alumnos, una persona noble no es un utensilio. Una herramienta tiene un solo propósito, pero no debemos obsesionarnos con un solo propósito, pensando soy panadero. Entonces solo eres un panadero. Tenemos muchas otras potencialidades, y entre ellas, necesitamos transformar. Eso es sabiduría. Cuando nos transformamos, surge la sabiduría, que es increíble. En qué nos transformamos depende de nuestros corazones, de nuestras aspiraciones. Por lo tanto, no te quedes solo en lo que veo, lo que aprendo, lo que entiendo. Y usar el yo como el maestro. Ahora, necesitamos ampliar esto un poco por el bien del compañero Tao Chin, por los asuntos del Tao, por el campo del Tao. Sitzun dice, los tesoros de los cultivadores de Tao consisten en tres, el campo de Tao, Tao Chin y los asuntos de Tao. No dejes que el yo domine más, veo, hablo, yo. Piensa en las necesidades del Tao Chin, en los asuntos del Tao, en el campo del Tao, y entonces nuestros corazones pueden ser más expansivos, esto es Mahayana, gran vehículo. El cielo no espera que inmediatamente tengamos corazones vastos y deambulemos libremente en el vacío. Eso es solo exageración y fanfarronería. Si vamos a presumir, hagámoslo despacio. ¿Quién se jacta tanto de una vez? Al menos empieza por alojar a 2 personas, luego 3, 4, 5 personas, una familia, 2 familias. Expandirnos gradualmente, cuidar más a los demás, para que nuestros corazones puedan crecer más y más. Debemos comprender profundamente la inmensidad de los corazones del gran maestro iluminado de los 3 reinos, Sitzun y Simu. Cuán ilimitados son sus corazones y abarcan la totalidad de los 3 reinos. Si nuestros corazones no abarcan la totalidad de los 3 reinos, ¿cómo podemos participar en la salvación universal de los 3 reinos? Eso es desapego. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Decimos que queremos participar en la salvación universal, pero estamos apegados desde el principio. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a nuestros hijos, pensamos: este niño es demasiado bromista, no escucha en absoluto, no hablaré más. Surge este tipo de mentalidad. O cuando interactuamos con la gente, pensamos: esta persona aún no ha recibido la transmisión de Tao, no es un Tao Chin. Con una mentalidad tan estrecha, ¿cómo podemos participar en la salvación universal de los 3 reinos de esta manera? Si no tenemos el corazón de la salvación universal de los 3 reinos, nuestras aspiraciones no surgirán porque no tenemos introspección. Sin introspección, la conciencia no puede ser transformada. ¿Qué significa transformar la conciencia en sabiduría? Significa romper la conciencia original para hacerla más amplia, pero esto no es fijación.
Desafortunadamente, todos estamos obsesionados. Pensaron esta persona es un Tao Chin, ese otro no lo es. Separarlos en bandos opuestos crea una sensación implícita de exclusividad. Rechazamos a los que no son Tao Chin y ahora se trata de ellos se retiraron, nosotros no. Y no vuelve a ser lo mismo. Aunque es un hecho, no es la verdad real. ¿Qué dijo Sisun sobre la verdad real? Entre las 8 verdades mayores, incluso los verdaderos sacerdotes deben retirarse. Esa es la verdadera verdad. Es solo que posteriormente hemos derivado con muchas interpretaciones y divisiones, incluso rechazando y atacándonos unos a otros. ¿Es esto apropiado? ¿Sisun dijo esto? Desafortunadamente, esto es lo que hicimos. ¿Es esta la verdad real? Esto es crear karma, crear pecado, crear caos y discordia. La verdad real es que necesitamos reconocer honestamente la verdad y luego aceptar los hechos. ¿Los aceptamos? Seguimos murmurando. ¿Cuándo aceptamos de verdad? Incluso difundimos rumores y decimos tonterías. ¿Dónde está la aceptación de los hechos en eso? No hay ninguno. Sisun nos dice honestamente, en cada clase, siempre es el primer hecho el que te dice, como decirte ahora que los arcángeles estarán en silencio ahora y los sacerdotes se retirarán, pero el segundo hecho te dice la respuesta. Sisun también nos enseña a elegir la segunda opción, a elegir correctamente. La primera opción es una prueba de Lao Mu y la respuesta está en la segunda opción. De hecho, los requisitos del cielo no son muy estrictos. No se trata de alcanzar el cielo en un solo paso, no es algo que se pueda lograr de inmediato. Desde la antigüedad no ha habido personas tan notables. Se trata de un progreso gradual, paso a paso, con un enfoque realista, fundamentado y práctico. El cielo no esperaría que saltáramos. Lao Tse dijo en el capítulo 24 del Tao Te Ching, aquel que se pone de puntillas no puede mantenerse firmemente, el que camina a horcajadas no puede caminar lejos. ¿Cuánto tiempo puedes estar de puntillas? ¿Cuántos saltos puedes dar? ¿Hasta dónde puedes saltar y cuánto tiempo puedes saltar? Incluso en un triple salto, solo darás 3 saltos y paradas. No puedes seguir saltando por mucho tiempo. Si quieres saltar durante mucho tiempo, tienes que ir paso a paso, de manera constante, tener los pies en la tierra y acercarte de manera realista, metódica, caminar verdadera y genuinamente, y así es como debe ser la cultivación del Tao. No te limites a escuchar la frase ten los pies en la tierra y acércate de manera realista, debes comprender y aplicar realmente lo que significa tener los pies en la tierra y acercarte de manera realista. Pregúntate sinceramente, ¿tienes los pies en la tierra y abordas las cosas de manera realista? Todavía no somos lo suficientemente sinceros, y no podemos discernir claramente si nuestros corazones son verdaderos o falsos. Esto no es intencional de nuestra parte. ¿Podemos distinguir entre verdad y falsedad? ¿Es nuestro corazón original o nuestro corazón humano? El corazón humano es falso, nace de condiciones, es ilusorio e irreal, pero aún así lo tratamos como verdadero. Mientras tanto, el corazón original que no puede ser creado ni aniquilado, inherentemente completo, es desechado mientras creemos erróneamente que estamos cultivando el Tao. En realidad, los humanos son demasiado codiciosos, anhelan el éxito, la fama, las ganancias, los resultados rápidos. Todas estas son formas de codicia, preguntándose, ¿existe un mejor método o estrategia para alcanzar la budeidad en un instante? Cultivar el Tao requiere mantener los pies en la tierra, no engañarse a sí mismo. Muchas personas se engañan a sí mismas y a los demás, no pueden discernir si sus corazones son verdaderos o falsos, reales o irreales. Por lo tanto, cultivar el Tao comienza con cultivar el corazón es el primer paso. ¿Examinamos verdaderamente cada pensamiento que surge dentro de nosotros?
Por lo general, nuestra mente deriva de nuestro apego a las formas, lo que vemos, oímos y sentimos con nuestros cuerpos, dando lugar a un pensamiento. ¿Es este pensamiento real o ilusorio? Esto es lo que se conoce como fenómenos que surgen de causas y condiciones, que es la afinidad kármica, una mente producida por condicionamiento y apego a las apariencias. Como dijo el Buda, todo lo que existe es como un sueño, una ilusión, como una pequeña gota de rocío o un relámpago. Así es como debes contemplar nuestra existencia condicionada. ¿Qué significa así es como debes contemplar nuestra existencia condicionada? En primer lugar, uno debe hacer introspección, y la forma en que contemplamos nuestra existencia condicionada proviene de alinearnos de acuerdo en la frase debemos alinearnos de acuerdo de esta manera para someter el corazón, lo que requiere recibir la transmisión del Tao. Durante la ceremonia del Tao, lo que se ha transmitido es exactamente lo que se menciona en el capítulo 6, el mérito de la verdadera fe, del Sutra del Diamante. Al oír tales frases pronunciadas, ¿creerá realmente la gente? ¿Qué significa tales frases habladas? Los 3 tesoros, tal se refiere al portal celestial, hablado representa el mantra sin palabras y frases significa el sello de la mano, contrato. Esta línea en el Sutra del Diamante fue traducida por Kumarajiva, por supuesto, no se puede traducir a las terminologías utilizadas en el campo del Tao ahora, no se puede revelar prematuramente, pero cuando comprendamos esta oración, sabremos que se trata de la transmisión de los 3 tesoros. El Sutra del Diamante explica esto tan claramente que es una cuestión de la habilidad de responder. Desafortunadamente, no hemos estado usando esta habilidad en absoluto. ¿Por qué hablar de enfocarse en el portal celestial? Enfocarse en el portal celestial es correcto, pero solo hemos aprendido la mitad. Enfocarse en el portal celestial es, como dijo Buda, alinearse de acuerdo de esta manera para someter el corazón. Pero no podemos descuidar la palabra debería. Para decirlo sin rodeos, debería significa estar correspondiendo o respondiendo. En términos simples, significa tratar con. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien, escuchamos sus palabras y observamos sus acciones. ¿Cómo debemos lidiar con ello? En ese momento, Confucio le dijo a Zhengzi, Zen, mi Tao es consistente en todo momento. Zhengzi respondió, efectivamente. Zhengzi respondió con una sola palabra, pero ¿es la palabra con la que respondemos lo mismo que la palabra con la que él responde? La forma puede ser similar, pero la diferencia radica en la mente, es decir, la diferencia de debe ser, responder, como tal. Este es el estado que necesitamos cultivar en nuestra cultivación del Tao. Lao Mu, los inmortales y los Budas que nos guían, nos están guiando hacia la dirección que Lao Mu nos ha dado para seguir, que es nuestra meta y propósito desde el primer día que recibimos la transmisión del Tao. Todos sabemos que cuando nuestro portal celestial está abierto, es el portal para que nuestro ser original entre y salga. ¿Quién puede salir sin pasar por esta puerta? Esta es también la verdadera esencia de nuestro ser verdadero, nuestra naturaleza original y la entrada y salida de la puerta, para que entendamos el portal de entrada y salida del Maestro de nuestro ser verdadero, y lo más importante es reconocer a este Maestro. Pero, ¿realmente tratamos esto como el Maestro para responder como tal? No, por eso no nos acercamos de manera realista, no bajamos al suelo. Todos somos buenas personas, pero desafortunadamente, solo nos quedamos en ser buenas personas sin progresar paso a paso. Por lo tanto, partir de que tener necesidades apropiadas se conoce como bondad es solo el primer paso, este es el surgimiento de la sabiduría. En todo lo que hacemos, pregúntate a ti mismo primero, no mires a los demás, no escuches a los demás, de acuerdo con tener necesidades apropiadas se conoce como bondad. ¿Es realmente lo que necesitas? A menudo es solo la sensación de realmente me gusta verlo. Piénsalo de nuevo, como dijo Confucio, pensar 2 veces es suficiente.
¿Es realmente lo que necesito? Piénsalo de nuevo, considéralo de nuevo, lo cual es reflejar mencionado anteriormente, pero aún no ha llegado al corazón inherente, pero está bien, al menos hemos comenzado a prestar atención a nuestros corazones, lo que nos recuerda a nuestros corazones inherentes. Me gusta es el corazón humano, por otro lado. ¿Es esto lo que necesito? De hecho, puede que no sea necesario, puede que no sea necesario ahora. Este no es el corazón humano, y eso es correcto, también se llama saber cuándo detenerse, no perseguir constantemente solo porque te gusta, entonces se detendrá. Después de terminar esta lección, debes comenzar a ajustarte hacia esta dirección y meta, de lo contrario, no seremos capaces de comprender la dirección de la cultivación. Esto es lo que el Buda Maitreya llamó la ciencia interna de la espiritualidad. Si queremos entrar en la verdadera cultivación, debemos comenzar con la ciencia interna de la espiritualidad. En términos de ciencia interna de la espiritualidad significa que debemos comenzar por vernos claramente a nosotros mismos y reconocernos. Y verse a sí mismo es verla propiamente. El primer paso es lo que enseñó Mencio, necesidad apropiada o necesidad inapropiada, es decir, distinguir entre lo que se necesita y lo que no se necesita, entre lo que es necesario y lo que se quiere. Porque gustar no significa necesariamente necesitar. Gustar y necesitar no es lo mismo. No los confundas con lo mismo. Desafortunadamente, la mente humana es complicada, es necesario tener en cuenta el gusto. Así es como la mente humana lo define y lo aprueba. ¿Qué pasa con el disgusto? Se considera que no es necesario. Todo esto se considera la mente humana. De hecho, en nuestras interacciones con los demás y en el trato con los asuntos, la manifestación de nuestra naturaleza inherente es el acto de acuerdo con la verdadera naturaleza. Lo primero es la generación espontánea de la intuición, que surge directamente de nuestra naturaleza inherente. Si nuestra naturaleza inherente no está perturbada, ¿de dónde viene la mente? La mente proviene de nuestra naturaleza inherente. Si nuestra naturaleza inherente no resuena, ¿cómo puede surgir la mente? El problema es que, aunque la intuición surge directamente de nuestra naturaleza inherente, en un instante surge el corazón humano. Tan pronto como surge el corazón humano, ya no es intuición sino percepción. Tales como me siento mal, me siento bien, todos estos son nuestros sentimientos. Tan pronto como surge el yo, debemos ser cautelosos. Ya estamos apegados a la apariencia, usando la apariencia para ver, escuchar y hacer. Por supuesto, no es que todos nuestros sentimientos sean negativos. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos, buenos o malos, pero no debemos detenernos en nuestros sentimientos. Si nos quedamos atascados en nuestros sentimientos, es desastroso, esto es oposición. ¿Son lo mismo la oposición y la relatividad? ¿En qué se diferencian? Esto no es filosofía ni ciencia, solo podemos decir a regañadientes que esto es budismo. Ahora, estamos hablando desde la perspectiva del budismo, mirando estas cosas desde nuestra mente búdica y nuestra naturaleza búdica, todos necesitamos entender las diferencias entre la relatividad y la oposición. Por supuesto, no tenemos que preocuparnos por Einstein, incluso antes de que descubriera la teoría de la relatividad, ya existía la relatividad. No es que la relatividad surgiera solo después de que Einstein descubriera la teoría de la relatividad, no tiene nada que ver con estos. Lo que necesitamos entender directamente ahora es que se menciona a Abhidharma en el Sutra de la Plataforma del Sexto Patriarca, en las instrucciones finales. Este es el método que el Sexto Patriarca enseñó para resolver el problema del budismo. Abhidharma es relativo, pero no oposición. Y cuando cultivamos el Tao, debemos aprender a estar dentro del estado de relativo. El carácter relativo en chino significa mutuo, y es una relación sutil que es difícil de explicar. Si es oposición, se polariza. En lo relativo,
el carácter relativo incluye la generación mutua y la destrucción mutua. En última instancia, ya sea que se trate de generación mutua o destrucción mutua, no hay bueno ni malo. Si hay algo bueno o malo, entonces se convierte en oposición. El relativo es como el tai chi, donde hay declive y crecimiento del yin y el yang, y son relativos entre sí. Parece que se repelen, pero a veces se generan, a veces se destruyen. Sin embargo, cuando oímos hablar de la generación mutua, casi siempre pensamos que es mejor, y cuando oímos hablar de la destrucción mutua, pensamos que es peor, pero no es así. Entre el cielo y la tierra, siempre hay generación mutua y destrucción mutua, pero independientemente de cómo se generen o destruyan mutuamente, siempre habrá armonía. La generación mutua y la destrucción mutua son tanto por el bien de la armonía. Si hay demasiado, debe cortarse o eliminarse para lograr la armonía. Si no hay suficiente, hay que generarlo para lograr la armonía. No se trata de un callejón sin salida. Por lo tanto, la importancia de la generación mutua y la destrucción mutua es lograr la armonía, que también es Tao, y también es el aumento y la disminución del yin y el yang. El que sigue al Tao observa y maneja las cosas sin consideraciones de ganancia o pérdida personal. Sin embargo, las personas siempre están preocupadas por la ganancia o pérdida personal. La mente de la persona inferior está familiarizada con la ganancia, hacen las cosas basadas en la ganancia o pérdida personal. Piensan, si es beneficioso para mí, entonces lo haré, si no es beneficioso para mí, entonces no lo haré. Así es como la gente en el mundo ve las cosas. La mente de una persona noble está versada en justicia. La justicia es la unidad, la doctrina de la mezquindad en el libro de los ritos, la justicia es armonía. Por lo tanto, la relatividad no es oposición, no es dual, sino una. La parte más importante del Tai Chi mencionada en el pasado es la curva en el medio del Tai Chi. ¿Por qué dibujarla en forma de S y no en línea recta? Nuestro corazón directo siempre es directo, pero esto no necesariamente conduce a la moderación. En la escritura, se trata del corazón directo, pero heterosexual no es lo recto en nuestra conciencia. Por ejemplo, cuando un vuelo de Taiwán a Estados Unidos se describe como un vuelo directo o sin escalas, en realidad es una curva, no una recta, del mismo modo. ¿Se puede subir directamente a una montaña desde abajo? Escalar una montaña implica caminos sinuosos, no es un ascenso directo. Tal vez sea más probable que tome un helicóptero directamente. Hemos oído decir a Lao Tse, aquel que cede, puede estar sano. Curvo es doblarse, entonces. ¿Por qué se convierte en completo? Esto se ve desde la perspectiva del mundo de la verdad, diferente de la perspectiva del mundo humano. Por ejemplo, ¿todos tendemos la ropa para que se seque? Al colgar la ropa para que se seque, todas las más largas están en un lado y todas las más cortas en el otro lado, o cuelgan alternativamente una larga y otra corta. El flujo de aire es en forma de ondas, alternar uno largo y otro corto facilita el secado. Al igual que las ondas de luz, el viento, los latidos del corazón y el flujo de aire, todos son así. El flujo de chi no va recto, sino que se curva, si va recto, muere. Cuando Hou Sui cuelga la ropa, es curva. La ropa colgada anoche está seca esta mañana sin estar expuesta al sol. Por lo tanto, el método de secado afecta la dirección del flujo de aire. Esto es vivir con atención plena. El movimiento del chi tiene fluctuaciones, no es recto. Ninguno de nosotros entiende realmente el movimiento de la luz. En física, existe la velocidad de la luz, pero si la luz es una onda o una partícula sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, hoy no estamos hablando de física, sino que el Tao está muy en línea con la ciencia. La física también tiene que ver con la verdad. Después de todo, todos deben vivir en la verdad.
Volviendo al tema de la cultivación del Tao es la cultivación del corazón, la mente no tiene forma y no tiene apariencia, no hay una forma concreta que podamos captar. Entre los 5 elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, la tierra y la madera se pueden tocar, el agua se puede recoger, pero ¿cuál es la forma del fuego? El fuego es intangible, no tiene una forma específica. En términos de la correspondencia entre los 5 órganos y los 5 elementos, el corazón corresponde al fuego y las enfermedades surgen de aquí, incluyendo los apegos. Zhi-Tzu nos dice que seamos conscientes, pero en realidad, todos usamos el corazón equivocado y usamos el corazón mal. El corazón original es muy puro, como el corazón de un niño, muy simple, inocente y encantador. Poco a poco, todos necesitamos volver a este tipo de simplicidad, no a un corazón tonto o complicado, para que podamos ver las cosas con más claridad. Por lo tanto, mientras estemos en el mundo, todo es relativo. Las 5 relaciones cardinales de los humanos también son relativas: gobernante y funcionarios, padre e hijo, esposo y esposa, hermano mayor y hermano menor, y amigo. ¿Cuál no es relativa? Sin embargo, ser relativo no significa estar en oposición. Dentro de la relatividad está el Tao. Es por eso que existe el Tao del esposo y la esposa, el Tao de los hermanos, el Tao de los gobernantes y funcionarios y el Tao de los amigos. El Tao está oculto dentro de la relatividad, por lo que es necesario diferenciar entre relatividad y oposición. El Tao no tiene forma ni apariencia, pero está oculto dentro de la relatividad. Desafortunadamente, los humanos tendemos a convertir la relatividad en oposición, lo cual es desastroso porque nos lleva a caer en el ciclo de la vida y la muerte. En realidad, no es necesario estar en la oposición. La cultivación del Tao consiste en encontrar el Tao absoluto dentro de la relatividad. Eso es lo que es la cultivación del Tao, la aplicación del Tao. Por lo tanto, no podemos ser como la era del Yang verde, el Yang rojo, donde simplemente abandonamos a nuestras familias, carreras y todo lo demás y de repente entramos en la vida monástica. Eso es simplemente evitar la realidad, no darse cuenta del Tao. Es imposible iluminarse de esa manera, a lo sumo, uno podría cometer menos pecados. La verdadera iluminación es muy difícil. ¿Dónde se esconde el Tao? Está oculto dentro de la relatividad y debemos enfrentarlo con valentía. Gobernantes y funcionarios, padre e hijo, esposo y esposa, amigos y hermanos, todos estos son parientes. Dentro de la relatividad se encuentra el Tao y debemos comprenderlo y manifestarlo desde adentro. Así es como se logra el Tao, y eso es cultivación del Tao. Desafortunadamente, a menudo practicamos el Tao dentro de la oposición, pero la oposición en sí misma crea karma y pecados. ¿Cómo podemos cultivar el Tao de esa manera? Debemos cultivar el Tao dentro de la relatividad. Ese es el camino correcto. ¿Cómo practicamos cultivar el Tao dentro de la relatividad? Solo entendiendo este principio podemos comprender la cultivación del Tao. Con respecto a la generación mutua y la regulación mutua de los 5 elementos. ¿Por qué hay necesidad de generación? ¿Es por insuficiencia o deficiencia? Si tenemos una mentalidad de relatividad, podemos compensar la deficiencia y crear armonía. Esto es Tao. Sin embargo, no somos así. A menudo decimos, esto no es algo que yo hice. ¿Quién lo hizo? Esto crea oposición debido a las diferentes mentalidades. Cultivar el Tao, cultivar el corazón significa prestar atención a cómo abordamos las cosas con el corazón. ¿Estamos compensando las deficiencias? Si ya somos suficientes, es diferente. Al fin y al cabo, regulación no es mala ni se trata de eliminar, el enfoque de la regulación es el logro. Cuando un árbol crece,
¿Qué se debe hacer? El metal corta la madera, por lo que debe regularse para convertirse en una herramienta. De esta manera, no traicionará la esencia del crecimiento. La regulación no es necesariamente mala, es un logro. A esto se le llama el Tao de la generación, que participa en la nutrición del cielo y la tierra, que es la creación de Dios, el nacimiento y el logro. Por supuesto, lo que a los humanos no nos gusta escuchar es el nacimiento y la muerte. Sin embargo, a los ojos de Dios y en el mundo de la verdad, no hay nacimiento ni muerte, solo nacimiento y realización. Lo que estamos luchando ahora es cómo convertir el nacimiento y la muerte en logros. Estos dos son lo mismo, es solo una mentalidad diferente. Solo elevando el reino de nuestros espíritus podemos entender cuando nos encontramos con cosas y eventos y darnos cuenta de sé qué hacer ahora. Entonces se manifiesta nuestro Tao. Es necesario cultivar el Tao, practicar el Tao, manifestar el Tao y lograr el Tao de esta manera. Por lo tanto, podemos comprender la frase el espíritu de perseverancia del pino verde heredado a través de la impartición de los preciosos clásicos después de lo que hablé hoy. Comprender cómo cultivar el Tao y alcanzar la iluminación. No debemos volver a caer en el ciclo de la vida y la muerte. En la superficie, aparece como vida y muerte, pero no debemos quedar atrapados en ella. Debemos verlo desde la perspectiva de Dios porque, desde el punto de vista de Dios, se trata de la generación y el logro, no de la muerte. Es solo que, desde nuestra perspectiva humana, vista de abajo hacia arriba, aparece como nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Por lo tanto, el libro de los cambios se refiere a la generación mutua, la regulación mutua, la restricción y la transformación. Combinando estos cuatro, se llama logro, en otras palabras, es generación y logro, esto es lo que debemos lograr. Desafortunadamente, los humanos no podemos evitar quejarnos constantemente. Ya que Dios me creó, ¿por qué todavía me regula? Diciendo algo aún más duro. Dios, ya que me creaste, ¿por qué me matas? Eres realmente cruel. El cielo y la tierra son imparciales, y el sabio es imparcial, nos tratan como perros de paja. De hecho, esta es la gran benevolencia del cielo y de la tierra y de los sabios, que es ayudarnos a alcanzar la realización. Si no hay regulación, restricción o transformación, ¿cómo podemos lograrlo? De eso se trata la generación mutua, la regulación mutua, la restricción y la transformación. ¿Por qué no se debe predicar el Dharma solo por la formalidad de dar una clase? Si realmente queremos convertirnos en un sabio del yang blanco, debemos entender que, desde la antigüedad, ningún sabio se convirtió en sabio porque alguien le enseñó. Decir que se convirtió en un sabio a través de la conciencia de sí mismo es correcto. Pero de acuerdo con las 8 verdades principales y 4 grandes cualidades, Sitsun dijo que todos los sabios lograron su estatus siguiendo la voluntad de Dios y aceptando la educación de Dios, no siendo enseñados por nadie, sino por el cielo. Si queremos convertirnos en sabios, debemos aprender a aceptar las enseñanzas de Dios. Esta vez, somos realmente afortunados. Dios no vino durante los periodos Yang verde y rojo. La gente es muy pasiva, preguntándose cómo impresionar a Dios para que venga y enseñe. Pero ahora, cuando llegue mi día, ¿quién me seguirá? Dios viene a educarnos personalmente. Él nos educa en nuestra vida diaria, por lo que Sitsun nos escribió el pareado aprende diligente y humildemente, vive conscientemente. ¿Por qué debemos aprender diligente y humildemente? Dios ya nos está enseñando. ¿Por qué debemos seguir siendo orgullosos, arrogantes o engreídos? Dios realmente ha venido a enseñarnos, pero no podemos percibirlo con nuestros corazones humanos. Si podemos usar el corazón divino, es fácil percibir que cada pequeño detalle es la educación de Dios. Solo los sabios pueden percibir esto. Lo que los sabios perciben, ven y experimentan es toda la educación de Dios.
Cada uno de nosotros debe percibir este nivel durante este tiempo. Por lo tanto, todo lo que vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos y sentimos con nuestros cuerpos está especialmente diseñado para nosotros por Dios para educarnos y hacernos sabios. Es solo que solo unos pocos pueden percibir la intención de Dios porque la mayoría no vive conscientemente, no trata de percibir el corazón de Dios en sus vidas, lo cual es una gran lástima. Si podemos contemplar seriamente lo que Dios nos está enseñando y lo que Él quiere que hagamos en nuestras interacciones diarias con los demás y en el manejo de los asuntos, todo esto está en nuestra vida diaria. No se aparta de la vista, el oído, el habla o la acción, lo que los ojos ven, los oídos oyen y el cuerpo siente. Al fin y al cabo, seguimos siendo seres humanos, aún no iluminados. Puesto que somos humanos, debemos usar la vista, el oído, el habla y las acciones para percibir, actuar y practicar. No mires lo que es contrario al decoro, no escuches lo que es contrario al decoro, no hables lo que es contrario al decoro, no hagas ningún movimiento que sea contrario al decoro. Todo esto nos está enseñando. Solo de esta manera podemos refrenarnos, restaurar el decoro, restaurar lo inherente, entrar en el hexagrama Fu y resucitar verdaderamente. Por lo tanto, en todos los aspectos de la vida diaria, debemos percibir con seriedad las intenciones de Dios y no interpretarlas con nuestros corazones humanos opuestos, lo que significa que la mente de una persona inferior está versada en la ganancia donde todo se ve en términos de ganancia y pérdida personal. Eso no es bueno. Si usamos la justicia, la definición directa de ella es cuáles son las intenciones de Dios y lo que Dios quiere enseñarnos. Todo esto es justicia, es decir, las intenciones de Dios. Todo lo que vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos y sentimos con nuestros cuerpos debe hacerse con la sincera intención de percibir las intenciones de Dios. Nunca debemos priorizarnos a nosotros mismos, diciendo: esto no es beneficioso para mí, así que no lo haré. Esto es bueno para mí, así que me esforzaré por hacerlo. Tales actitudes son erróneas, solo resultan en la creación de karma y pecado, impidiéndonos trascender la vida y la muerte. Solo alineándonos con el cielo y haciéndonos uno con él podemos trascender la vida y la muerte. Pero, ¿cómo nos alineamos con el cielo? Es muy simple. Percibe las intenciones de Dios y actúa de acuerdo con ellas. ¿Está esto en línea con el cielo? Naturalmente, está en armonía con el cielo, es contradictorio pero armonioso. Este es el principio del vehículo único, Ekaina. Ya no necesitamos buscar externamente. Mientras percibamos sinceramente las intenciones de Dios con nuestro corazón, ahora Dios está tomando la iniciativa de enseñarnos. Nadie más tiene la habilidad y ningún inmortal o Buda se atreve a hacer esto. Solo Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Buda no puede transportar a los que no tienen afinidad. ¿Tiene el Buda afinidad con todo el mundo? No necesariamente. Si no nos hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, no hemos estado juntos, no existe ninguna afinidad, e incluso el Buda no es capaz de transportar. Solo Dios tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué se dice que solo Dios tiene la habilidad? Porque cada persona es hija de Dios. ¿Quién de nosotros no es hijo de Dios, no nacido de Dios? ¿Hay afinidad ahí? Sí. Dios no discrimina a nadie, a diferencia del Buda, que selecciona en función de la afinidad. Si no hay afinidad con el Buda, no hay manera de salvarse porque el Buda todavía está limitado por la afinidad. El estado del Buda en el periodo del Yang blanco es el amor incondicional y todos debemos actuar en consecuencia. Todos somos un solo cuerpo. En términos mundanos, para aquellos que no se relacionan directamente con nosotros, todavía tenemos un gran corazón compasivo por ellos. El Buda Maitreya encarna esto: amor incondicional y compasión universal. Otros Budas no pueden lograr esto, así que esta vez, todos debemos esforzarnos juntos. De hecho, como el Buda Amitabha,
si no recitamos Buda Amitabha, ¿podemos entrar en la tierra pura del Buda Amitabha? Esto es lo que él ha estipulado. De todos modos, el requisito del Buda Amitabha es cantar Namo Amitofo 3 veces cuando se enfrenta a la muerte y él vendrá a guiar a uno. La cuestión radica en si se puede cantar o no. ¿Qué tal el prerequisito de Namo Wanjin Bodhisattva? Por lo tanto, todos los Budas requieren la afinidad, es imposible sin la afinidad. En la tierra pura del Buda Maitreya en el cielo Tusita, personas de todas las religiones están presentes. Sin embargo, nuestro concepto es que solo aquellos que reciben la transmisión del Tao están calificados para entrar en la tierra pura de Maitreya. ¿Dónde está ahora el renombrado monje budista maestro Suyun? Está en el atrio interior de Maitreya. ¿Lo sabemos? El corazón de amor incondicional del Buda Maitreya no distingue entre religiones. Mientras amemos verdaderamente a los seres sintientes, tratemos a todos por igual con gran compasión y gran misericordia al transportar a los seres sintientes y no alberguemos discriminación, sin discriminación basada en ninguna religión, sin exclusión hacia ninguna religión. Si los cultivadores son así, ya sea que estén en el catolicismo, el cristianismo, el budismo, el islam, etc., no importa. El Buda Maitreya los aceptará a todos y eventualmente los guiará a la tierra pura de Maitreya, guiándolos para que se conviertan en Budas y se encuentren con la Santa Madre. Por lo tanto, debemos abrir nuestros corazones y no ser tercos ni usar una mentalidad de oposición. Por lo tanto, similar a la solidez simbolizada por la madera yang, el espíritu de perseverancia del pino verde heredado a través de la impartición de los preciosos clásicos, la predicación del Dharma del periodo yang blanco, el Dharma del Buda, no debemos enfocarnos en una perspectiva específica como en el periodo yang rojo. Por ejemplo, las escrituras budistas están dirigidas a los budistas. Había una vez un compañero de tercer año en la universidad a la que asistí que tenía excelentes habilidades de caligrafía y tallado de sellos. No se convirtió en maestro, pero trabajó como secretario en la escuela secundaria, emitiendo documentos oficiales en nombre del director. Regaló algunos sellos sin tallar. Un día, le pidieron que escribiera caligrafía, pero se sintió incómodo porque era cristiano y no le gustaba escribir la palabra Buda. Como se lo pedían continuamente, lo escribió a regañadientes, lo que demuestra lo terco que era. ¿Por qué insistir en tales cosas? Por lo tanto, la salvación universal del periodo yang blanco debe ser Mahayana, gran imparcialidad y altruismo. Este es el corazón de Buda, incluido el corazón de Sitzun también es el mismo. La salvación universal en los tres reinos no se limitará obstinadamente al campo del Tao. Es cierto que el Buda viviente Chikon administra la esfera de Tao, pero la esfera de Tao de Sitzun y Simu cubre los tres reinos. Cada religión también está dentro de sus responsabilidades. Por supuesto, no están aquí solo para manifestarse en el campo del Tao. De hecho, irán a todas las religiones, pero en diferentes formas, modalidades y manifestaciones. Durante este tiempo, realmente necesitamos abrirnos paso y lograr un buen logro. En el año de Hia-Chen, el año del dragón, el pájaro rojo lleva el pergamino vermellón. Esta es una leyenda que se remonta a la época en que el rey Wen, Hi-Chan, era el señor supremo de Occidente. Según la leyenda, había un pájaro rojo que sostenía un pergamino celestial con una escritura de cinabrio en su pico y se detuvo en la ventana para otorgar el decreto celestial al rey Wen. El pergamino divino, originario del cielo, transmitió el decreto celestial al rey Wen y el resultado final fue que el rey Wu derrocó al rey Zhou y estableció la dinastía Zhou. Más tarde, esta leyenda se extendió para representar los signos auspiciosos de los emperadores que recibían un mandato del cielo. Por supuesto, el significado transmitido aquí no se refiere específicamente al rey Wen. En el pasado, Dios no venía personalmente al reino humano, pero varias señales y presagios auspiciosos seguían siendo evidentes.
Si fuera en el ámbito humano, la gente podría preguntarse por qué se eligieron estos animales. En el mundo occidental, un pavo real, por ejemplo, se convertiría en rey al llegar al reino humano, sus bendiciones y méritos son tan grandes. Por lo tanto, no debemos percibir un pájaro de los cielos occidentales o del cielo como ordinario, en el cielo son considerados espíritus, todos son Budas inmortales, al igual que la grulla blanca al lado del Buda de la longevidad, aunque manifestado en forma de niño, al que llamamos niño inmortal. Del mismo modo, el ciervo es un ciervo inmortal, un Buda inmortal también. Todos existen en el reino del cielo supremo infinito, a veces aparecen como monturas de inmortales o Budas, pero todos son espíritus, ninguno de ellos no son espíritus. Las 8 verdades mayores mencionadas por Sitzun, especialmente para este año y el próximo, indican que el gran poder de Dios seguramente vendrá. Dios vendrá personalmente a seleccionar a los 3600 santos. ¿No es esto equivalente al pájaro rojo lleva el pergamino bermellón? El término juicio de Dios es a lo que se hace referencia en el catolicismo y el cristianismo, pero juicio es en realidad la selección de Dios. Simplemente se traduce como juicio, que sirve tanto como juicio como selección, similar a lo que se dice en el campo del Tao como selección celestial. Dios personalmente viene a seleccionar a los 3600 santos, pero ¿cómo puede un individuo convertirse en uno de los 3600 santos? ¿Hemos nutrido a algún virtuoso? ¿Cuántas personas están con nosotros en la cultivación del Tao y en convertirse en individuos virtuosos? Originalmente, Confucio tenía 72 discípulos talentosos, el Buda Sakyamuni tenía 10 discípulos principales y Jesús tenía 12 apóstoles, todos alcanzando el nivel de sabios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Si queremos ser elegidos por Dios, no se trata solo de seguir la voluntad de Dios, se trata de dar a luz a individuos virtuosos, nutrirlos diligentemente, y entonces Dios definitivamente nos elegirá. Si no hemos nutrido a un solo individuo virtuoso, ¿cómo podemos esperar ser elegidos por Dios? Ni siquiera tendremos la oportunidad de hacernos la prueba. Después de que Confucio seleccionó a los 72 discípulos talentosos, el cielo los probó de nuevo a través de soportar las agotadoras provisiones en los estados Chen y Kai, y finalmente seleccionó a 10 sabios. Todos ellos tuvieron que someterse a pruebas. Realmente tenemos que aprovechar la oportunidad. Dios también nos enseñará personalmente, así que no tenemos que preocuparnos. Ni siquiera tenemos que preocuparnos por cuál es la voluntad de Dios. No adivines. Los inmortales y los Budas dicen que el velo de la conciencia está en las manos de Dios. ¿Cómo podemos mantener el despertar del velo de la conciencia? Debemos mantener la atención plena en todo momento, permanecer vigilantes y despiertos. ¿Qué significa mantenerse despierto? Significa, esta no es mi verdadera naturaleza, esta es mi mente mundana actuando. Entonces debemos arrepentirnos inmediatamente, permanecer despiertos en todo momento y entender sinceramente el corazón de Dios. No lo rechaces, ni albergues pensamientos como ¿por qué la mente humana vuelve a generar emociones y pensamientos caóticos? Al tener este tipo de mentalidad, uno debe arrepentirse rápidamente y corregirla. No hay necesidad de dejar que surjan otros pensamientos y nos arruinen, no es necesario. Arrepiéntete rápidamente, luego entiende sinceramente la voluntad de Dios y actúa en consecuencia. Si volvemos a cometer un error, arrepentirnos y corregirlo rápidamente. Si hacemos algo bien, rápidamente seguimos esforzándonos. Se trata de mantener la atención plena y el despertar en todo momento, viendo claramente dentro de nuestros propios corazones. Eso es todo. Naturalmente, a medida que nos volvemos más conscientes y sinceros, el cielo levantará lentamente el velo de la conciencia y nos volveremos más y más claros, entenderemos más y sabremos qué hacer a continuación.